Vamos a ir a otra cosa. Ha generado harto debate la decisión de la farmacéutica china Sinovac de desistir la construcción de un centro de investigación en Antofagasta y postergar también el levantamiento de una planta de producción de vacunas en Quilicura. ¿Cuáles son las consecuencias de esta determinación? ¿Cómo afecta a nuestro país? Bueno, lo vamos a conversar con el exministro de Ciencia, Flavio Salazar, quien es inmunólogo, además, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Flavio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Lo primero, antes de preguntar por la polémica, por qué esto no resultó, etcétera, preguntar cuál es la relevancia de que una farmacéutica como Sinovac se haya planteado en su momento, que esto fue en plena pandemia, instalar plantas de producción de vacunas en Chile. ¿Qué ganaba Chile con esto? Bueno, debido a los efectos de la pandemia, Chile generó una respuesta, digamos, a través de estudios clínicos, a través de la investigación científica en concordancia con las empresas farmacéuticas, no solamente Sinovac, sino que también Pfizer y otras. Y eso generó un atractivo para China de poder mover ciertas plantas para acceder al mercado latinoamericano. Para Chile la importancia que tiene es que nosotros en Chile produjimos vacuna un siglo, 100 años, hasta el 2005. Después de ahí no hemos producido más. Y claro, quedamos en un estado de vulnerabilidad latente, por lo tanto se empezó a articular a través de las universidades y el organismo del gobierno la posibilidad de recuperar capacidades de producción en Chile, y este proyecto de Sinovac era, digamos, concordante con esa idea de generar capacidades productivas en nuestro país. ¿Habría incidido en tener mayor seguridad sanitaria el poder tener plantas de este tipo? En el fondo, que si viene otra pandemia, tuviéramos una posibilidad de acceder más rápido a vacunas sin depender tanto de laboratorios en el exterior. Claro, bueno, eso, los países desarrollados como Inglaterra, Australia, volvieron a tener plantas de producción en sus países, dado que durante la pandemia, a pesar de la capacidad rápida de investigación, desarrollo y generar vacunas, la distribución genera un problema si es que está centralizado solamente en algunos países. Por lo tanto, obviamente, el tener capacidades productivas genera recursos humanos adecuados, capaces de poder manejar eso, o sea, de alguna manera fortalece la capacidad de respuesta que tienen los países. Yo creo que en ese sentido, esa discusión es la que está vigente hoy y la que me parece que es la más importante. Claro, la más importante también, pensando en qué capacidad tiene Chile por sí mismo de volver a producir vacunas o si necesariamente requiere de este tipo de alianza, porque Sinovac es un laboratorio enorme, digamos, que viene de la mano de los chinos a decir, bueno, asociémonos. Y ahí yo me imagino que hay toda una experiencia ganada, toda una trayectoria. Si bien Chile producía sus vacunas, ya son muchos años sin producirla. No sé si volver a instalar esa infraestructura solitos es algo posible hoy día. No, claramente la tecnología ha avanzado, tenemos, digamos, personas que están bien conectadas, tenemos capacidades. Hay empresas farmacéuticas que producen fármacos en Chile para uso veterinario, o sea, hay cierta experiencia, pero claramente es necesario asociarse con organismos internacionales, y en ese contexto no solamente estaba Sinovac, también estaban empresas europeas que tenían intención de generar proyectos con las universidades chilenas, por una parte la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que ha estado trabajando mucho en la parte con Sinovac, pero aparte de generar esas capacidades de producciones, también está el traspaso de tecnología, el aprender a hacer y el poder proyectarnos en el largo plazo también, o sea, en el fondo adquirir capacidades, hoy día no las tenemos probablemente, pero en 10, 15 años más las podríamos recuperar. Ahora, ha habido toda una polémica desde el punto de vista político también de lo que esto significa, con algunas declaraciones un poco contradictorias, si uno quiere, del ministro de Economía, así lo han hecho ver también algunos parlamentarios, están citando a las autoridades, a la ministra de Ciencia, a la ministra de Salud, eventualmente, no sé si al ministro Grau. Dentro de las cosas que él dijo, y quiero hacer hincapié en eso para saber qué sustento tiene, es que en el fondo una de las razones por las que Sinovac se baja es porque el mercado chileno es muy pequeño. Y quienes le retrucan le dicen, bueno, pero es que eso Sinovac lo sabe desde el día 1, y lo que quería hacer Sinovac era instalarse en Chile, pero también tener una plataforma hacia Latinoamérica. ¿Es plausible la idea de que Sinovac se termine yendo porque somos un mercado muy chico? ¿O desde aquí se podían hacer vacunas para toda la región y en el fondo eso está considerado dentro de un proyecto como este, de alianza de Sinovac con Chile? Bueno, eso fue lo que en general más reacción causa, porque cuando uno establece como razones que el mercado chileno es demasiado pequeño, entonces eso invalida cualquier proyección futura de recuperar capacidades de generar vacunas en nuestro país. Yo en eso no estoy de acuerdo, creo que tanto Sinovac como los estudios que hicimos, incluso desde el ministerio cuando yo estuve, de alguna manera tomaban en cuenta un mercado internacional, una inserción de Chile en una plataforma latinoamericana que permitiera sustentabilidad a las plantas de este tipo. Por lo tanto, yo creo que por lo menos ese argumento creo que no es tan válido, creo yo. Ya, no debería ir por ahí la razón. No. Hay
otro argumento que vierte también el ministro de Economía, que a mí me llama mucho la atención, después ayer lo desmiente Sinovac. Él dice que tuvo que ver con que con Sinovac hablaron de algunos subsidios o de una demanda garantizada de vacunas en Chile de las que se fueran a producir. Sinovac dice que nunca se habló de eso, el ministro dice que sí se habló de eso. Bueno, ¿qué decía el ministro? Que si en el fondo se le hubiese prometido una demanda específica de vacunas, eso podría haber atentado contra la diversificación de la estrategia sanitaria de Chile, finalmente. Podríamos haber, lo que yo entiendo, no sé si lo entiendo igual, podríamos haber quedado amarrados a estas vacunas y no otras. ¿Algo así es plausible también? Es discutible porque Chile tiene un gasto en una inversión en vacuna anual que es muy grande y es muy diversificada con diversas industrias. Ahora, si esto se transforma en un proyecto nacional, obviamente se tiene que generar una negociación que tiene que ser compatible con nuestra forma de licitar o de transparencia, pero también con los intereses estratégicos de largo plazo. A mí me parece que en este momento divulgar condiciones o no es una situación que mejore las posibilidades de acceder, porque pueden pedir muchas cosas las empresas, pero está la contraparte del Estado de Chile la que tiene que tomar las decisiones respecto a qué le interesa, qué no le interesa, qué es posible y qué no es posible. Claro, es una negociación. Exacto. Usted estuvo en el Ministerio de Ciencia, y aquí también hay 3 autoridades que están siendo como requeridas con la explicación de qué pasó, que son, ya lo decíamos, el ministro de Economía, la ministra de Salud, porque por cierto esto tiene todo un tema sanitario, pero también la ministra de Ciencia. ¿Qué influencia tiene el Ministerio de Ciencia en una toma de decisión como esta, en el fondo, habiendo estado en esa cartera? Porque algunos parlamentarios ayer decían, ciencia en realidad no es el que tiene la llave maestra para abrochar o, por el contrario, no poder abrochar esta negociación. No sé con qué perspectiva lo ve. Cuando estos proyectos se empezaron a promover, ¿no es cierto?, que fue primero desde la universidad, yo estaba en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, el doctor Calergi, el rector de la Universidad Católica, tuvimos mucho contacto con varios ministerios, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, en realidad es un asunto de varios ministerios. Eso demuestra lo estratégico que es también. Por supuesto, es estratégico. Y cuando empezamos con este programa, que era generar una planta en Carén de producción con un centro público-privado y la facilitación de la llegada de Sinovac, estaba dentro de un contexto multiministerial. Y yo creo que esa es la estrategia, tener y hacer equipos transversales, pero tiene que haber responsables. Y en este caso lo que a mí me parece que demuestra esta situación es que si uno no genera un responsable, entonces se diluye la decisión. Y yo creo que vamos a tener que, si queremos recuperar este tipo de vacunas, establecer una orgánica de respuesta que sea adecuada. Yo me imagino que todo un mundo académico, ya que usted nombra a las universidades que están apoyando fuertemente esto, que se frustra harto con esta noticia, porque ahí había toda una promesa de desarrollo que hoy día, por lo menos de la mano de Sinovac, no se va a producir. Sí, hay un retroceso. Yo creo que así lo percibe la comunidad científica. También está un poco decepcionada de los avances que se iban a producir en los temas científicos, no porque beneficia a los científicos, sino que porque eran parte de la mirada de desarrollo que tenemos que tener para el futuro. Yo creo que esto no está totalmente perdido, yo creo que el debate por lo menos se está abriendo, yo creo que debemos volver a conversar y dar los argumentos adecuados respecto a si es necesario o no desarrollar la ciencia y en este caso las ciencias biomédicas para poder recuperar capacidades en un área tan importante como es la salud. Ya, y usted dice para ver si es que tenemos capacidades propias de recuperar, por ejemplo, esa producción de vacuna, o aquí necesariamente la política de las alianzas es la que prima. No sé si con Sinovac, porque Sinovac está mirando a Colombia ahora, le están ofreciendo varias cosas. Yo creo que también es un factor de presión, además. Yo creo que uno tiene que ser inteligente en estas cosas. Yo no creo que esto esté marcado en piedra. El tema colombiano también va a generar las mismas dificultades que hemos tenido acá. No es que ellos tengan totalmente definido esto. Yo creo que si tenemos una capacidad de articularnos, nosotros pudiésemos recuperar esa posibilidad. Pero también hay otras posibilidades. La Unión Europea ha apoyado mucho el generar centros de vacuna en Chile, así que yo creo que eso no está totalmente perdido. Claro, ahí uno se pregunta, más allá de si es Sinovac o es otra, y tratando de sacar lecciones de lo que ha ocurrido con este caso, es cómo o cuánto funciona la institucionalidad y cuánta relevancia se le da a estos temas. Porque si nos quedamos con la propia versión de Sinovac, la primera, ellos explican, por ejemplo, el paralizar esta planta en Antofagasta con que el terreno que se le concedió por parte de Bienes Nacionales ni siquiera tenía acceso al agua. Entonces ellos dicen, es un terreno que no es idóneo para el desarrollo. Y el de Quilicura estaba al lado de un basural que, como por sentido común, el ciudadano en su casa dirá, ¿cómo van a poner algo médico, súper sanitizado, súper pulcro,
al lado de un gran basural, como que no calza mucho. Entonces uno se pregunta si esos traspiés no revelan también una falta de una política y de una institucionalidad que vele justamente por proyectar cuál es el modelo de desarrollo científico que uno quiere para Chile. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, y por eso también llama la atención. O sea, a mí no me gustaría formar parte de una especie de casa de brujas respecto a quién tiene la culpa, porque esos temas tienen que transparentarse dentro de la discusión parlamentaria, etcétera. A mí lo que me interesa es la discusión de fondo, que yo creo que claramente lo que usted dice tiene razón. Si nosotros tomamos este tema en serio, tenemos que articular capacidades y responder a las demandas internacionales con un nivel de negociación adecuado. Entonces, estas cosas que usted me menciona, sitios que no corresponden a la realidad o una falta de celeridad en las decisiones, creo que eso nos mata como país como para poder generar negocios internacionales de envergadura. Yo me acuerdo que al comienzo, cuando se empezó a hablar de la instalación de Sinovac en Chile, se prometía algo que me parecía muy interesante en el contexto de la pandemia, donde estábamos todos muy atemorizados, que era tener una vacuna anual, por ejemplo, que fuera contra el coronavirus y contra la influenza. Era parte de un desafío que se había puesto Sinovac que se podría haber desarrollado aquí en Chile. Algo así hoy día, tratar de instalarlo como una capacidad propia es muy difícil. Sin la participación de empresas internacionales, ¿usted dice? Es más difícil todavía que hacerlo con una capacidad. Sí, el Sinovac traía una inversión de alrededor de $100 millones adicional. Entonces, entre 60 es y 100 mucho más millones fácil hacerlo en conjunto que hacerlo nosotros, porque tendríamos que tener $100 millones. Ahora, que lo podemos hacer, pero requiere una voluntad política mayor. ¿No los tenemos o el dinero no tiene una prioridad invertida en ciencia? Porque aquí tiene prioridad. Hay 100.000 cosas que se requieren y cada día hay más exigencias para el dinero fiscal, digamos. Pero también uno se pregunta si es solo falta de dinero o también es falta de una mirada estratégica de lo que la ciencia puede llegar a representar. Yo creo que la coyuntura política en Chile, el debate, ¿no es cierto?, del día a día posterga estos temas que son de largo plazo, que son temas estratégicos. Y eso es un error. Yo creo que nosotros tenemos que, si queremos solucionar los problemas, también tenemos que preocuparnos de mirar a largo plazo. La inversión en ciencia y tecnología hoy día es una necesidad, porque lo que invierte Chile es muy poco, incluso comparado con países del mismo nivel de desarrollo. Entonces, es un sinsentido. Yo creo que esa discusión se tiene que dar no solamente la búsqueda de quién tiene la culpa como para obtener réditos políticos, sino que además pensar, ¿queremos tener capacidades en Chile científicas, tecnológicas para avanzar en un modelo de desarrollo que sea distinto? Y yo creo que esa discusión es la que falta. Ya, pues ojalá se vaya también al tema de fondo, aunque hoy día vamos a tener a la ministra de Ciencia en la comisión dando explicaciones, a otros ministros también requeridos, así que esperemos que también se atienda al tema de fondo. Flavio Salazar, exministro de Ciencia, muchas gracias por habernos acompañado. Que le vaya muy bien. Adiós.